He vivido momentos en donde pues las mujeres, ¿no?, por una herencia patriarcal milenaria, éramos, digamos, relegadas en algún momento. Apenas logramos la despenalización del aborto, apenas logramos lo de la violencia vicaria, apenas logramos esta padrón de deudores alimentarios. Entonces, es porque es Morena quien va a ganar la elección en Michoacán, sin duda. La política es la combinación de la eficacia con los principios. Pero el único apego que no tengo es al dinero. Conoces eso, no eres ninguna ignorante sobre el tema de la pobreza y estás obligada a hacer cosas si puedes hacerlas. No hay nada peor que hablar en primera persona. El yoísmo es horrible, fatal, pedante. Yoísmo. Pero egocentrismo. El egocentrismo es una cosa terrible. Estoy preparada, por supuesto que estoy preparada para gobernar Michoacán. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos estar saludando en otro más de mis podcasts, en otro episodio. Y la verdad es que estoy bien emocionado de poder llegar a ustedes con un podcast. Como todos, la verdad es que me encanta, amo lo que hago con mis podcasts, pero siempre con personajes que me encanta estar conociendo, porque todos y cada uno de ellos tienen historias especiales de las que ustedes se pueden dar cuenta de qué se trata, conocer a los personajes, porque esos somos personajes en donde ustedes pudieran tener un análisis especial, un criterio propio y sobre todo conciencia con cada uno de mis invitados. Así es que el día de hoy estoy muy contento porque está conmigo en este podcast la doctora, además amiga y con una influencia importante en el estado de Michoacán. Entonces, el día de hoy se encuentra con nosotros Fabiola Alanís. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, además de ser una doctora, analista, economista, doctora en ciencias sociales, en politóloga, feminista, ha ocupado también, por supuesto, cargos importantes dentro de nuestro estado y, por supuesto, también dentro de nuestro país, apoyando precisamente a esta comunidad feminista y a todo el pueblo de México. Y también algo que me encanta, que bueno, ahora entre algunos medios de comunicación y encuestadoras la han posicionado como un 36.4% de aprobación positiva entre las personas que la conocemos y entre la gente que pudiera también llegar a conocerla. Es por eso que el día de hoy se encuentra con nosotros Fabiola Alanís. Fabiola, qué gusto. Gracias por estar aquí conmigo. Después de andar del tingo al tango por todos lados, al fin te tengo aquí en la cabina de Central de Medios. Perdóname, ¿no? No, Perdóname ya. por no haber venido antes, Desde ¿no? que O dijiste sea, que sí, ya estabas perdonada. No, lo agradezco muchísimo, pero híjole, creo que lo más valioso que de repente tenemos es el tiempo, ¿no? Y en estos días, en estas semanas, no lo hemos notado, pero estoy encantadísima de estar en este espacio tan interesante, en este ambiente tan abierto, tan plural, tan rico, tan interesante. Así es que tú dime y yo soy todo apertura. Fíjate que más que una entrevista, la verdad es que tengo muchas ganas de platicar con mujeres como tú, porque bueno, estamos pasando en el país por algo súper interesante, hablando de la política y hablando que bueno, cada vez hay más conciencia entre muchas personas, no entre todas, pero somos un país nuevo y que está generando conciencia y un estado también que está generando conciencia con todo lo bueno, lo malo y lo no tan malo que pudiera haber en las sociedades, pero creo que estamos generando conciencia y es algo de lo que yo quería platicar contigo, porque ahora en Michoacán estamos, bueno, a punto quizá de ser gobernados por una mujer, ¿no? Así como ya tenemos una presidenta de México, pues bueno, ¿crees tú que Michoacán, este maravilloso estado de los más importantes de este país, o el más importante, yo, mi estado, en donde estamos frente a ante esta posibilidad? ¿Cuál es tu punto de vista, tu interesante punto de vista con respecto en hacer conciencia de que si Michoacán está preparado para ser gobernado por una mujer? Bueno, la experiencia me dice, y he estado reflexionando en eso, que llegamos a un momento que muchas no imaginamos.
Porque tenemos décadas luchando en favor de los derechos de las mujeres. Ujú. Tenemos décadas luchando en la izquierda, movilizándonos en el Zócalo, haciendo concentraciones, apoyando las demandas de los campesinos, de las personas indígenas, de la diversidad. Tenemos muchos años en eso, no solamente en los partidos políticos de izquierda, sino en las organizaciones sociales. Ujú. Y entonces, pero nunca imaginamos que iba a llegar y tan pronto esta presidenta y comandanta en jefa de las Ujú. Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, para mí eso es mágico porque he vivido momentos en donde pues las mujeres, ¿no? Por una herencia patriarcal milenaria, éramos, digamos, relegadas en algún momento o no se nos daba la importancia que teníamos en la política o el impacto que podía tener nuestra participación en espacios de representación, porque siempre hemos participado en la política, pero invisibilizadas, ¿no? Así como hay cientos de mujeres en la historia de este país y del planeta invisibilizadas, también en nuestro espacio, también en nuestro país. Entonces es un momento mágico y por Ujú. supuesto que Michoacán está preparado, pero tuvo que llegar la cuarta transformación para decir las mujeres pueden hacerse cargo de gobernar los estados. Entonces, en los últimos años, del 2018 para acá, ha habido el mayor número de mujeres gobernantes, mujeres. Antes había habido 7 nomás, del 79 al 2018 hubo 7 gobernadoras. Amalia García, la primera Ivonne Ortega, esta Sauri Riancho, Beatriz Paredes, Ajá. Claudia Pavlovich. Y del 2018 para acá se han multiplicado, de tal suerte que ahora hay 13 Ujú. gobernadoras, 2 del Partido Acción Nacional, 3 del Partido Acción Nacional, Tere de Aguascalientes, la gobernadora de Chihuahua y la gobernadora de Guanajuato. Y las Ujú. otras 10 son de Morena. Entonces, es mágico, ¿no? Sí, claro. Oye, en este caso, ¿qué cambia cuando una mujer con conciencia y sensibilidad llegue a gobernar un estado? En este caso, el estado de Michoacán. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería este diferenciador en ese sentido? Pues la historia nos dice, y la prueba de la práctica nos dice que una mujer gobernando es mucho más sensible, pero también no por sí misma, en automático, ya es una mujer gobernante sensible a los temas sociales o comprometida con el cambio, porque también hay perspectivas. Yo, por ejemplo, no comparto para nada la manera de gobernar de Maru Campos, porque es elitista, porque no tiene compromiso con la gente, porque etcétera, ¿no? Entonces también no solamente es el hecho de ser mujer, Ajá, sino claro, también el proyecto que representas y a qué proyecto nacional te adhieres. Nosotros claro. desde Morena tenemos un compromiso desde el momento que decimos somos de Morena, entonces quiere decir que reivindicamos, reconocemos, hacemos nuestro y luchamos por los principios, por la filosofía, por lo que mueve y lo que dio origen al movimiento. ¿Qué es eso? La lucha en contra de la pobreza, la lucha en contra de la exclusión, la lucha en contra de la discriminación, la lucha por los derechos de la diversidad, la lucha por el derecho al medio ambiente, etcétera. Entonces, eso y reconocer que gobernar y tener un espacio en donde puedas tomar decisiones es para trabajar en favor de la gente y en la eliminación de la corrupción, en la eliminación de los privilegios. O sea, hay todo un concepto Sí, claro. detrás de lo que es el movimiento, Más allá de ser mujer. más allá de ser mujer. Ok. Entonces, eso es fundamental acotarlo, ¿no? Sí, claro. Porque el diferenciador, bueno, si bien ahora dices, bueno, es momento de mujeres, tenemos una mujer presidenta, pero también hay más, hay más información, más conciencia y más que hacer, por ejemplo, en este caso, en un movimiento, más que ser mujer. Con todo lo que hay, porque no es lo mismo que sea una mujer con ideologías diferentes y que no aportan a nada, a que sea una mujer que viene siendo parte de un movimiento desde hace cuántos años llevas de política. Sí, 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 y siempre adherida o
integrándome a los movimientos sociales, a las causas en las que creo. Las ideas y las causas, entender los fenómenos sociales, pero también la causa que reivindicamos, la causa de las mujeres que son violentadas, la causa de las mujeres a las que les quitan los hijos para ejercer sobre ellas violencia vicaria, la causa de las mujeres que fueron asesinadas, la causa de las mujeres del campo, etcétera. Entonces, es reivindicar causas, no es hacer por hacer ni decir participo en la política y por ser mujer en automático, no. Cambia, tiene es así. Tiene que haber un sistema atrás y bueno, yo creo que uno de los factores que también tiene las mujeres, no solamente en la política, es esa sensibilidad y este instinto matriarcal en donde la mujer por naturaleza, en su gran mayoría, porque también ya vemoslo así, acabas de decir, no por ser mujer es todo sobre hojuelas, pero sí en su gran mayoría tienen el instinto de cuidar, ¿no? Sí. Como cuando cuidas una casa, cuando cuidas a la familia, tengas o no hijos, de todas formas tienes un instinto femenino de protección. Entonces eso de alguna manera suma en ese sentido. Y si bien vienes como como siendo parte de un movimiento, una ideología, pues esto puede sumar. ¿Por qué crees que en el Estado no haya habido esta posibilidad tan fuerte como está ahora de que una mujer gobierne todo el Estado? Bueno, ahora porque ya llegó la cuarta transformación y estamos revolucionando todo, pero no podemos olvidar también que Michoacán ha sido punta de lanza en los movimientos sociales más relevantes. Las 4 transformaciones a las que nos referimos han pasado por Michoacán: movimiento de independencia, todo el tema de la reforma y el extraordinario papel de Melchor Ocampo, todo lo que es la Revolución Mexicana y la presencia extraordinaria del general Cárdenas, del general Mújica, que me encanta hablar de él y me encanta comentar todas sus aportaciones que hizo para la Constitución del 17 y para la organización de la gente, o sea, y luego en la época reciente, la transición a la democracia. No se entendería la transición a la democracia y todo lo que ha sucedido del 2000, de la década de los 80 para acá, sin la participación tan poderosa del ingeniero Cárdenas en el 86, cuando rompe con el partido de Estado. Eso no podemos olvidarlo. Hay una ruptura, hay un quiebre histórico fundamental cuando dice el ingeniero Cárdenas: ya está caduca la manera de gobernar y la manera de ejercer el poder por parte del partido de Estado, del PRI, que había gobernado entonces casi 65 años. Entonces, hay una ruptura en el 86 y dice con Ifigenia Martínez, con Porfirio Muñoz Ledo: vamos a conformar la corriente democrática al interior del PRI. Participan en la política, participan en la elección del 88, ganamos la elección porque yo entonces ya participaba, salimos a las calles a defender el triunfo del ingeniero Cárdenas, y entonces a partir de ahí ya no hay retorno en la lucha por la democracia, digamos en términos más formales. Y como todo un proceso, digamos, democrático, obviamente que en esos años hay reajustes y entonces se conforma, por ejemplo, el Frente Nacional Democrático, luego se conforma el PSUM en alianza con otras fuerzas pequeñas, con el PT, con el PP, etcétera. Entonces, hasta llegar a lo que es el PRD y después Morena. El propio Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido presidente, él fue dirigente del PRD y después conformó Morena. Entonces, es un continuum, digamos, y es un proceso en donde se fueron conformando las fuerzas que hicieron posible el cambio del 2018. No fue por arte de magia decir, ya nos amanecimos y ahora ya tenemos un gobierno de izquierda. No, eso ha costado y vidas también, porque no podemos olvidar también eso, no podemos olvidar a Aguas Blancas, no podemos olvidar la guerra contra la guerrilla, etcétera. O sea, ha habido muchos muertos en este camino, incluidos muchos michoacanos. Entonces, Michoacán, para sintetizar, ha sido punta de lanza en estos extraordinarios movimientos. Quien no conoce la historia, ¿cómo dice esto? Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. A repetirlo. Entonces, yo veo que, bueno, pues por la naturaleza de tu conocimiento, tanto en la preparación como en la experiencia política que has tenido, denotas
que conoces la historia, y la historia de Michoacán es maravillosa, ¿no? Extraordinario. Es extraordinario. Yo de verdad es que quiero invitar a la gente que nos está viendo, escuchando también en las diferentes plataformas, que conozcan la historia de Michoacán. Yo tengo un amigo que alguna vez me dijo por curiosidad, ¿conoce la historia de Michoacán? Híjole, era una cosa extraordinaria, era como una película de cada una de los pasos de la historia de Michoacán, desde la época, cuando los purépechas, hablábamos hace ratito de la princesa Heréndira, Erendira. que fue la primera mujer que se había visto arriba de un caballo por querer salir a la guerra después de que mataron a su padre, el emperador. Entonces, es maravillosa. Y entonces cuando conoces la historia y ves que sí puede haber algo más que puede sumar en la época moderna, porque bueno, pues no es lo mismo ahorita que hace 2000 años, ¿no? Entonces, cuando puedes sumar todo esto a una era moderna y sabes que sí puede haber algo mejor y tienes este conocimiento y lo aplicas con responsabilidad y conciencia, la sociedad puede cambiar. ¿Crees que no todo esté perdido? Estamos obligados a transformar, estamos obligados a cambiar y incluso ahora que hablamos de este nuevo paradigma de desarrollo del modelo humanista al que nos hemos adherido, el de la cuarta transformación, tenemos una gran responsabilidad, porque ser la fuerza que representamos a nivel nacional, a ver, el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum no tuvo 36 millones de votos fue algo histórico en el 2024. Eso es algo que hay que reconocer, que hay que valorar, pero también nos obliga, nos interpela, nos mandata a cumplir con esa confianza que el pueblo de México puso en el proyecto. Entonces, no es algo que puedas obviar o que puedas decir, ya somos la mayoría, no te tiras a la hamaca, ya no. Sí, no, Esa es una gran es una responsabilidad, porque además ese es un modelo en construcción. Nosotros estamos 2018 para acá en un nuevo modelo de desarrollo, en un nuevo paradigma de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de que estamos construyendo o haciendo posible la cuarta transformación, quiere decir que cambió el modelo económico, que cambió el modelo cultural, que estamos en un proceso de revolución de las conciencias, que estamos en un proceso de transformación de las instituciones para ponerlas al servicio de la gente, que estamos en un proceso en donde estamos reconociendo que lo importante son todos los derechos para todas las personas, el bienestar social, el acceso a la justicia, la eliminación de la impunidad, la eliminación de la corrupción, disminuir esos niveles terribles de concentración del ingreso en unas cuantas manos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y es sencillo? No, nadie dijo que era sencillo. Tenemos 8 años en eso. Entonces, fíjate, 8 años. 8 años, del 2018, ahora que va a ¿cuánto tiempo? Después de 200 años de no tener un gobierno de vida democrática, pues, ¿no? Uh-huh. Siendo mujer, Fabiola Alanís, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado dentro de la política? Es una buena pregunta. Pues es que yo no he sentido violencia política de género. Curiosamente, la única vez que sentí violencia política de género fue hace poco en el Congreso del Estado y dije, ¿qué hago? Tengo que responder porque si digo que soy una defensora de los derechos de las mujeres, me voy a ver muy mal si no digo nada. Ajá. Digo, no estaba para actuar de manera responsable, pero he tenido la fortuna, el privilegio de tener, digamos, posibilidades de avanzar al interior de la política, pero somos nuestra circunstancia. Uh-huh. Y entonces nada me han regalado, nada me han obsequiado en la política. Yo vengo de una cultura del esfuerzo y no es digamos, un eslogan y no, es así. O sea, yo crecí en condiciones de muchas dificultades económicas, muchas, y cada cosa que avanzo la valoro muchísimo y entiendo que requieres un esfuerzo uh-huh. para poder construir. Y entonces me considero una mujer altamente resiliente, como millones de mujeres, pero resiliente en la política es más complicado. Y entonces dices, bueno, pues este ataque y ahora dicen, no, a ver, nosotros tenemos un objetivo uh-huh. y nuestro objetivo es seguir transformando. Nuestro objetivo es alcanzar un cambio verdadero. Pues ahí estamos. Entonces trato de esquivar, digamos, y hacer de lado las cosas que considero que son menores y me concentro en la gente, uh-huh. que eso es lo importante, en el diálogo cotidiano con la gente. Eso me encanta. A mí me encanta platicar contigo porque me sensibiliza lo que dices. Y te voy a decir que
habemos muchas personas que en algún momento pasamos por temas laborales, económicos, familiares, rupturas, frustraciones. Entonces, ahorita que dices, yo soy una mujer altamente resiliente, ¿qué le dirías a estas personas o por qué has pasado tú en el que digas, al actuar, esta personalidad es resiliente, logré estar mejor? ¿Qué pasó por tu vida cuando tuviste para poder haber sido resiliente? Pues mucho, digo, yo soy de una familia con 11, somos 11, somos 6 mujeres y 5 hombres, y mi mamá se hizo cargo de nosotras. Mi vida en la infancia fue muy difícil. Yo trabajé desde muy chiquita. Nosotros teníamos la obligación de trabajar para sobrevivir, la obligación de trabajar para comer, la obligación de ingeniártelas para... Lo he platicado en otros espacios y cada vez que lo platico me acuerdo de más detalles y la verdad es que no es un asunto que yo diga, ay, me victimizo, ay, pobre de mí, crecí Sí, en no. la pobreza. No, a ver, no, a las mujeres no nos gusta eso. O sea, a nadie le gusta que la estén victimizando, revictimizando. Entonces, yo recuerdo que muchos años de mi vida desayunaba en el INPI, en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que existió cuando el gobierno de Luis Echeverría, ¿no? Y entonces, ¿qué quería decir eso? Que había espacios en donde los niños que vivían en la calle, que no tenían que comer, iban y desayunaban ahí. Y entonces nosotros nos apuramos para desayunar y yo era la líder en la casa, soy la cuarta, pero jalaba a mis hermanas y mis hermanos mayores y vamos a desayunar, a formarnos a las 5:30 de la mañana para alcanzar a desayunar a las 6 y a lo mejor si tienes suerte, das doble vuelta después de que te formes y desayunes y puedes desayunar 2 veces porque probablemente ese va a ser tu único desayuno. Y O tu única entonces, comida. sí, o tu única comida del día. Y muchas veces te vas a dormir sin cenar. Y entonces aprendes a convivir con eso curiosamente. O sea, aprendes a tomarte un vaso de agua y medio se te va el hambre, ¿no? O te puedes ir a la escuela sin desayunar y entonces te estás durmiendo. Pero así fue mi infancia. Entonces, y cuando vives así, no te das cuenta que eres una persona pobre. O sea, dices, pues así vivimos. Así es la cosa, así ¿no? es la vida. Así es la vida. Claro. Entonces, sientes feo cuando de repente, pues a tu compañera le trajeron de Reyes una cosa y a ti no te trajeron nada. Y entonces sí, pero te das cuenta que la vida es así. Y ya cuando creces y dices, no, es que esto no está bien. Ajá. O sea, no está bien que haya tanta gente pobre. Y entonces hay que luchar y yo tengo muchos motivos para luchar por un cambio porque nadie me puede platicar cómo vive la gente cuando hay necesidad. Y también por eso me encanta cuando se reconoce que con los gobiernos de la Cuarta Transformación hubo una disminución de la pobreza de 13.4 millones de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 veces la población completa de Michoacán salió de la pobreza. ¿Y qué quiere decir eso? Para decirlo en términos más prácticos, quiere decir que esas familias pueden comer 3 veces al día. Y si eso hubiera sucedido cuando yo era chica, pues seguramente yo hubiera comido 3 veces al día. ¿No? Entonces, eso para mí es extraordinario. Y luego estudié economía porque me gusta mucho la economía. La estudié en mi querida Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo. Porque eso te permite entender más la economía de las familias. O sea, que te dicen, oye, tengo 2 pesos, mi mamá, ¿no? ¿Sabes qué? Vete ahí enfrente y compra puros bolillos, que cuestan 10 centavos los bolillos, y ya los repartes, ¿no? Los partes, los bolillos. Entonces, la necesidad que hay para el transporte, para la alimentación, la necesidad que tiene la gente para vestir, para pagar el agua, para poner una lámina mejor para que no se te moje la casa. Entonces, por eso creo que soy una mujer muy resiliente, que conozco la profundidad de la desigualdad y de la pobreza, que no me pueden platicar nada de eso, pero que eso también me obliga. O sea, me obliga mucho más a decir, a ver, conoces eso, no eres ninguna ignorante sobre el tema de la pobreza y estás obligada a hacer cosas si puedes hacerlas. Y entonces por eso para mí la política es un espacio de privilegio para poder contribuir a mejorar esa situación. Claro. ¿A poco no es re bonito? Es re bonito. Y sobre todo en esta época que estamos viviendo, en donde hay sobreinformación, sobreestimulación, mucha información en el sentido de la gente que, tanto la gente que no tiene y la gente que quiere más,
con poco conocimiento, sin mucho sentido. O sea, hemos crecido, ya somos cada vez más personas y entonces es complicado estar como yendo todos como para un lado, ¿no? Entonces yo creo que México y el Estado está creciendo de manera interesante. De hecho, bueno, yo soy moreliano, soy michoacano, gracias a Dios. Saludos a toda la República Mexicana y al mundo entero. Pero bueno, aquí nos tocó. Y bueno, pues yo sí me siento orgulloso de eso, ¿no? Pero siento que Michoacán ha estado como limitado en muchos sectores, por ejemplo, en comparativa con otros maravillosos estados vecinos como el estado de Querétaro, como el estado de Guanajuato, como el estado, bueno, como estados que tú te has dado cuenta que están cerca de nosotros y vas cada año, cada 2, 3 años y ves cosas extraordinarias que dices, güey, ¿qué está pasando, no? O sea, nosotros hace 10 años que en parte del estado, en la ciudad, no pasa nada. Bueno, ahorita creo que estamos en un punto en donde está como despegando, ¿no? Como que los jóvenes también están abriendo brecha y cada vez hay más necesidades y la ciudad tiene que crecer por naturaleza propia, pero siento que sí llevamos un retraso de al menos 20, 30 años con respecto a los estados que te menciono, y creo que sí tiene que haber bueno, no es eslogan, pero sí tiene que haber un cambio verdadero en ese sentido, ¿no? Para poder tener un desarrollo social, económico, pues, para todos, ¿no? Y un vivir mejor en todos los aspectos y meterle también conciencia a la sociedad de que sí se puede estar mejor, ¿no? Y bueno, ¿crees en este sentido que nosotros podríamos lograr esto con una figura de gobierno, en este caso un gobernador siendo mujer, una gobernadora, que pudiéramos tener sí, esta posibilidad de cambio? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Por supuesto que sí. En mi caso, yo me he preparado, como lo acabo de comentar. Odio hablar en primera persona. Quien me escuchan lo saben, que me conocen lo saben. No hay nada peor que hablar en primera persona. El yoísmo es horrible, fatal, pedante. Yoísmo. Pero Egocentrismo. el egocentrismo es una cosa terrible. Pero en mi caso me he preparado toda la vida para asumir cualquier responsabilidad. He tenido la oportunidad porque soy una mujer resiliente y he tenido el privilegio de trabajar muy cerca de gigantes, del presidente López Obrador, de la doctora Claudia Sheinbaum, de la gente que en lo cotidiano me enseña a poner los pies en la tierra y entonces puedo enfrentar cualquier circunstancia. Entonces estoy preparada, por supuesto que estoy preparada para gobernar Michoacán. ¿Qué prejuicios crees que haya por parte de los hombres para ver una mujer en este puesto? Sigue habiendo misoginia en el ambiente político, sigue habiendo, porque si bien reconocen los derechos que hemos adquirido a lo largo de muchos años, siempre se atraviesa esta perspectiva patriarcal, que también un poco reconociendo que no es estrictamente una visión, digamos, patriarcal conscientemente adquirida. Sí. Yo coincido con lo que dice Rita Segato. A ver, las mujeres no queremos más que los hombres y no luchamos en contra de los hombres. Nuestra lucha es en contra del sistema patriarcal. ¿Y qué quiere decir esto? Esta visión que en términos académicos se dice androcéntrica, en donde lo que prevalece es una visión masculina sobre el desarrollo social, económico y demás. Entonces, nuestra lucha no es en contra de los hombres, debe quedar claro, es en contra de esta visión patriarcal. Y ahí hombres y mujeres tenemos un papel que jugar. ¿A qué voy? Que en el ejercicio de gobierno uno lo ve sobre todo con la doctora Claudia Sheinbaum, que es un ejemplo extraordinario. A ver, ella es docente, es científica, es una mujer que se ha formado en las universidades, creció en una familia de clase media, donde había una mamá intelectual extraordinaria que le mostró la disciplina en el estudio, en el deporte y demás. Eso es extraordinario. Y entonces al momento de ejercer su liderazgo, sí lo ejerce con esa vocación científica y entonces dice, a ver, acá trabajamos por métricas, por modelos, ¿no? No es que improviso y digo, ahora voy a hacer tal inversión en tal lugar, sino a dónde te va a llevar y dónde es más efectivo hacer una inversión que tenga más impacto en la vida de las personas. Eso está muy bien. Pero cuando tú le escuchas decir, a ver,
Aquí gobierna una mujer que es ama de casa, una mujer que es abuela, que es madre, una mujer científica y que es comandante de las Fuerzas Armadas. ¡Wow! Esos somos las mujeres. Y entonces, ¿qué hace en concreto para ser congruente con ese discurso? A ver, vamos a hacer una cosa, dice, hay mujeres, millones de mujeres, como 2 millones en el país, de mujeres que entre 60 y 64 años están viviendo un momento en el que tienen derecho a disfrutar, tienen derecho a tener un ingreso adicional, porque ya cuidan a los nietos, porque ya tienen ya pasaron por otro momento, ya educaron a los hijos, ya crecieron los hijos y ahora de repente se quedan con los nietos y no hay quien les reconozca ese trabajo. Y entonces va la pensión en Mujeres Bienestar y les vamos a dar cada 2 meses un apoyo económico convertido en derecho, no como una dádiva, solamente para ellas. Y después de 65 ya pasan a la pensión. Esa es una perspectiva digamos, femenina del asunto. Y algo que ha tenido mucho impacto, porque me lo dicen en las calles las mujeres, es esta tarjeta que llegó para cada uno de los niños y niñas de educación básica, 300,000 en Michoacán, con tu tarjeta de 2,500 pesos para que vayas a comprar el suéter de la escuela, el pantalón de la escuela, los zapatos de la escuela, las calcetas de la escuela. ¿Saben lo que eso es para la gente? A lo mejor los que nos escuchan dicen, ay, 2,500. Pues 2,500. Sí, pero cuando los tienes, ¿no? Pero cuando tienes 3 o 4 niñas o niños que tienes que llevar a la escuela, uno solo que tienes que llevar a la escuela, entonces, y ahí me acuerdo otra vez de mi mamá, cuando ya teníamos que regresar a la escuela. Ay, hijo, ¿cómo le haces? Bueno, pues ponte los zapatos de tu hermano que ya el más grande, los que dejó, y se pasan muchos apuros, ¿eh? Y entonces esa visión, esa perspectiva femenina de la doctora de enfrentar ese tipo de temas es extraordinario, porque impacta directamente en el bienestar social. Y luego estas iniciativas que ha presentado, que hemos nosotros, de hecho yo fui parte de la elaboración de eso, de la ley para la atención al feminicidio, para que no queden en la impunidad los delitos que afectan a las mujeres, el derecho a la autonomía económica. Aquí podríamos pasarnos varias horas hablando sobre los derechos de las mujeres, ¿eh? Así es que tú deténme porque si no me sigo de corrido. No, jamás. Tú jamás tienes bueno, tú jamás te vas a detener. Oye, ¿y has notado el prejuicio también, como así como de los hombres, también por parte de las mujeres hacia una política? No, cada vez menos. ¿Sí? Y también cada vez menos hay cada vez hay más hombres que están, sobre todo por estas nuevas generaciones, que ya entienden que no es normal la discriminación en contra de las mujeres, que no es normal colocar los estereotipos de género, que no es normal, Todo eso en estas generaciones ha ido cambiando. Y los que ya tienen más edad, así como tú comprenderás, ay, no es cierto, no tanto, los que ya tienen más edad, les ha ido costando trabajo. Ni tanto. Pero no, yo sé, perdona, ya estoy aquí, ya estoy de llevadita, de disculpar. Y eso que me maquillé. Los que ya tienen más edad están entrando en un proceso de construcción de símbolos en el feminismo. Entonces les está costando como trabajo. más conciencia en el parte, sí, claro. Pegarle a una mujer era normal en el 93 y no era penalizado. O sea, no había en el código penal, no había una disposición que dijera, si golpeas a una mujer, güey, te vas 10 años a la cárcel. No, o sea, no, eso no existía. ¿Por qué? Porque suponían que los golpes en casa respondían a una relación de pareja. Claro. Y en la relación de pareja es un asunto de ellos, ellos se arreglan. Y entonces en el 93 hubo una convención y un programa de Viena en donde se dijo, a ver, no es así. La seguridad de las mujeres es responsabilidad del Estado. Y los gobiernos tienen que actuar en consecuencia. Y entonces hay que modificar las leyes para que se reconozca que no es un asunto entre particulares. Bueno, aquí en Michoacán, todavía hace como 10 años, era más penado robar una vaca que violar a una mujer. No. Hace 10 años. Hace 10 años, o sea, ni siquiera ha pasado tanto tiempo. Entonces, bueno, apenas logramos la despenalización del aborto, apenas logramos lo de la violencia vicaria, apenas logramos padrón de deudores alimentarios. Entonces,
Sí, qué No hay, no hay que interesante. bajar la guardia. Qué interesante. Y bueno, pues ahora tú tienes ya, junto con más mujeres que quieren ser parte de liderazgo en el Estado, ¿no? Así como tú, hay algunas más en donde dicen yo también quiero y yo también quiero y algunos otros, ¿no? Ahorita hay muchas posibilidades de levantar la mano y pues bueno, la sociedad solamente estamos expectantes de lo que pueda suceder dentro de ello, ¿no? Y cómo se va a mover el Estado, así como cuando se iba a mover el país, que había sus candidatas, sus candidatos, estábamos expectantes. ¿Qué va a pasar si una mujer por primera vez gobierna este país, no? Entonces, Ese estado. No. para muchas personas fue maravilloso, ¿no? Para otras, pues no tanto, otras odian, otras aman, otras. Entonces, ahorita también estamos en la misma historia de hace 2 años. Está esta posibilidad en el Estado y bueno, pues esto que te abona en ese sentido. Pues más que expectante, a mí me gustaría que la gente fuera parte de eso, que se informara y que demás, pero siempre seguimos batallando con el tema de que mucha gente piensa, ay, la política es para políticos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer atractivo las cosas que hacemos? Pues, ¿no? Y entonces, yo digo, una mayor participación de la gente sería importante en la definición, por ejemplo, interna de Morena. ¿Por qué? Porque es Morena quien va a ganar la elección en Michoacán, sin duda. O sea, sin duda. Y con el bloque democrático, sin duda. Entonces, si ya sabemos que Morena va a refrendar el triunfo en Michoacán, pues hay que ser parte de eso si tenemos posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, va a haber, por supuesto que va a haber encuestas, no se sabe a quién ni nada, porque hay todo un proceso metodológico, tal, pero sí puedes opinar, sí puedes decir, bueno, a mí me gustaría que esto, a mí me gustaría que una mujer, a mí me gustaría que una mujer cuyo apellido empieza con A y que su nombre empieza con F, pueda estar ahí o no, etcétera. Claro, Entonces, claro. ese es importante. Sí, claro. O sea, yo creo que la sociedad sí tenemos que ser empáticos con la política, porque finalmente es algo que en donde nos desarrollamos para el desarrollo urbano, en seguridad, en el campo, en la migración, en la economía, en la educación, en todo, que bueno, pues ahora este es el estado que queremos construir. ¿Cuál es el estado que tú quieres construir con o sin gobierno que gobierne una mujer o que gobierne un caballero o con la FDF o con la ADA? Entonces, si a tu casa llega la encuesta, Fabiola es la respuesta. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Sí, o no sí, lo sí. puedo Tú puedes decir lo que quieras. como ustedes me digan, ¿eh? Dale. O sea, porque acá me van a estar ahí, oye, que no diga eso. No, sí lo puedo decir, sí, ¿eh? sí, Que hay un montón de barras y de cosas pues pintadas sí. de mucha gente. No, no pasa nada. Bueno, no, para mí no pasa nada. No, sé no, para no, ti. No, tampoco. No, No nos van a censurar ni van a decir, no, bueno, nada. Está bien. Tú tranquila. Pero entonces, ¿cuál es el Michoacán que quieres ver en estos rubros económico, social, de seguridad, caray? O sea, que también yo creo que no se trata de tener policías en cada esquina, ¿no? Sino realmente tener una sociedad en donde jalemos para un solo lado y que se quite eso también de nuestra sociedad de una narcocultura que hay en todos lados y que eso es parte de la educación que se nos da desde la casa y desde el ambicionar tanta economía. Entonces, ¿cuál es el Michoacán que tú quieres? Un Michoacán con estabilidad, un Michoacán en paz, un Michoacán en donde se pueda transitar por cualquier lugar del estado, un Michoacán con bienestar social, con justicia social, con una distribución adecuada de los recursos, un Michoacán sin pobreza y sin pobreza extrema. Yo he estado emplazando mucho a los empresarios del aguacate, a los grandes empresarios del aguacate, porque no es posible que haya unas utilidades tan grandes por la producción del aguacate y que eso no permee en las familias dedicadas a las que están en el huerto, las que están en los empaques. Hay cerca de 200,000 personas que viven en pobreza extrema en Michoacán y la mayoría son jornaleros agrícolas. Y no solamente es en el tema del aguacate, sino también en el del limón, etcétera. Entonces hay cosas que hacer y hay que reconocer que el gobernador del estado ha establecido un sello distintivo de su
de su administración, que es la inversión pública. Ha habido mucha obra pública en el estado, no solamente en Morelia. Yo recorro el estado y me doy cuenta. Para el oriente, una autopista, una construcción que están haciendo desde Marabatío a Zitácuaro, que ahorra tiempo. El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, con una inversión importante también en obra pública. Entonces hay mucho que hacer. Y en materia de seguridad se ha avanzado, hay que señalarlo, había una disminución. Hoy hubo bloqueos y cosas que están vinculadas a una acción del Gabinete de Seguridad, pero sí hay diferencia, y yo creo que las mujeres tenemos mucho que hacer. En este libro cuento una década. Por cierto, échate el gol. Ay, perdón, ay, sí, ahí va. Ahí va, ahí está, acá de este lado, mira, en esta cámara 1, en esta. Explícanos el libro, cuéntanos del libro. Este es un libro, un estudio, duré 4 años haciéndolo, de una década en Michoacán, del 2006 al 2015. ¿Qué sucedió entre el 2006 y el 2015? Sucedieron eventos que impactaron no solamente en Michoacán, sino en el país. Los granadazos en la plaza, el michoacanazo, por la detención de un número importante de alcaldes de todos los partidos políticos, el surgimiento de las autodefensas, el asesinato a mansalva de cerca de 43 personas en Ecuandureo, la presencia de Alfredo Castillo con 3 gobernadores al hilo, entre Fausto Vallejo y entre Jesús Reina. ¡Qué caos! Ese fue un caos, lo de Alfredo Castillo. Y todo eso vinculado a lo que pasó con la vida de las mujeres en 11 municipios de la Tierra Caliente y la Sierra Costa, hasta llegar aquí, la Arteaga, Apatzingán y demás. Y entonces, ¿qué es lo que cuenta este libro? Lo que no podemos olvidar y lo que tenemos que decir para que no se repita, que es mencionar el dolor de las mujeres que quedaron viudas, las que se quedaron al frente de sus hijas y sus hijos, las mujeres que buscan a las personas desaparecidas, las mujeres que vivieron permanentemente en una tensión por la cuestión de la inseguridad, y también el reconocer que esta era negra para Michoacán acabó 2006, 2015, y estamos obligados a construir una sociedad diferente. ¿Desde qué mirada? Desde la mirada de las mujeres. ¡Wow! Me encanta. Y entonces eso es fundamental. Claro. La construcción de la paz, la recuperación de los territorios. Y lo que con falta, las ¿no? mujeres. Lo que falta. Exacto. Y lo que Hay falta. que verlo en el futuro, en un horizonte de a paz. A eso iba mi siguiente comentario. ¿Qué le dirías? Fíjate muy bien, siendo quien eras ahorita, con el conocimiento que has adquirido, con la resiliencia que has tenido, en dónde te has involucrado, ¿qué le dirías a la Fabiola Lanís que está ahorita grabando conmigo y que viene de ver a su familia, no sé, a tu esposo, tienes una familia como todas las personas, ¿no? Dentro de una sociedad, padres, tíos, mamás, todo, ¿no? A la Fabiola que está ahorita como una propuesta para nuestra sociedad, para ser gobernados. Y entonces ahorita tú eres, en este momento que estamos grabando este podcast, Fabiola es una propuesta. Ella está parada como una propuesta, la estamos conociendo, yo la estoy conociendo, ustedes la están conociendo, pero tú ya tienes una trayectoria y una fortaleza, un conocimiento y una conciencia. ¿Qué le dirías a la niña que iba por el desayuno del INPI a formarse para desayunar, ¿no? Y que acaba de desayunar y si tenía chance se volvió a formar y dijo, voy a desayuno doble. Y que después iba a la escuela. ¿Qué le dirías a esa niña que todavía, si no lo eres, la tienes, ¿no? ¿Qué le dirías? Le daría las gracias por haberme permitido formarme con esa fuerza y por haberme permitido también tener conciencia de la gravedad que implica la desigualdad social y la pobreza extrema. Le daría las gracias por esa fortaleza. Y por haberte enseñado lo que viste, porque gracias a ella te generó una conciencia para decir, ¿sabes qué? Esto tiene que estar igual. Esto tiene que cambiar, exacto. Qué maravilla. Y diría, luchamos para que esas niñas Fabiolas
que ahorita están en esa circunstancia, que afortunadamente son menos porque el país está cambiando, pero luchamos porque vivan en mejores condiciones. Falta mucho por hacer. Y como te dije hace un momento, creo que el Estado está pasando por el punto exacto en donde puede ya hacer un cambio interesante para estar, que hace rato te decía de los otros estados, ¿no? ¿Tú crees que podamos estar en un desarrollo a la par de esos estados que además están a 1 hora de nosotros? O sea, y aquí pues las cosas como que pasa el tiempo más despacito, ¿no? Mejor. No tienes esa perspectiva tú. No, yo creo que podemos estar mejor. Ajá. Podemos estar mejor porque vivimos un cambio de época, como decía hace un rato, y porque hay un gran respaldo y un gran cariño de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gente de su gabinete hacia Michoacán, por historia, por lo que representamos. El Plan Michoacán es una extraordinaria oportunidad, pero también me parece que no todo se circunscribe al tema de gobierno. También hay que voltearnos a ver como personas. La manera en la que actuamos, yo permanentemente estoy diciendo, nosotros tenemos que cambiar la manera en la que se hace la política, en la que la gente ve a la gente que hace política así muy, muy lejana a ella, lo que es. Y entonces eso nos va a permitir ser mucho más terrenales todas y todos y tener una mejor relación y también ir mejorando la imagen que la gente pueda tener de los políticos, el político que roba, el político que acuerda, el político pragmático, sí, claro, porque que hace lo que sea por llegar. Y aquí siempre recuerdo, hace poco puse una frase en mi muro donde decía algo que me enseñó el presidente López Obrador y que nunca voy a olvidar. Dijo, la política es la combinación de la eficacia con los principios. Eficacia con principios. Y si tienes que optar por uno de estos dos, tienes que optar por los principios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y esto va emparejado también a un tema que tenemos que tener congruencia, porque yo puedo tener muchos apegos, pero el único apego que no tengo es al dinero. No tengo ambición por el dinero, no tengo ambición por acumular nada. Eso no es mi objetivo de vida. Respeto al sector empresarial que piensa que ese es su objetivo, ¿no? Tener, sobre todo el sector empresarial, decir, pues voy a tener esto y esto y esto y propiedad. Ese no son mis apegos. Mis apegos están en otro lado, no están en el dinero. Y entonces... ¿Cuál? Dime uno. Pues el emocional, la familia, la filosofía, o sea, tengo otras cosas que me llenan, que me alimentan el alma, pero sobre todo la familia. Sí. Para mí mis nietos son así. ¿Tienes nietos? Como, sí, tengo una nieta y un nieto, y tengo una hija y un hijo maravilloso. Imagínate que la vida te dé la oportunidad. Si es así, no sabemos nada, esto no es campaña, no es nada. Estamos conociendo a Fabiola, pero qué mejor sería que hubiera una mujer que fuera gobernadora y que además fuera esposa, mamá y abuelita. Sí, así soy. Esa soy yo, esa soy yo. Muy joven para ser Le abuela. fomento valores a mis hijos, a mis Pues tienes una gran responsabilidad entonces en ese sentido, porque lo otro iba. Precisamente, ¿qué clase de mujer tendría que ser Fabiola Alanís para gobernar el estado de Michoacán, que es un estado complicado? Entonces, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ser una mujer con principios. Y con principios y ser una mujer la que soy. Porque hay gente y cómo nos hemos... hay gente que llega a un espacio, el que sea, y siente que es poder y le cambia hasta el modito de hablar, hasta la forma de caminar y ya soy yo como hija. No, bueno, eso afortunadamente ha ido cambiando porque hay un nuevo estilo de gobernar. El que nosotros hay que reconocer que el ingeniero Cárdenas, siendo la personalidad que es extraordinario en el trato, es amable, es una gente extraordinaria. Lázaro Cárdenas, son gentes extraordinarias. Pero el presidente López Obrador rompió todas las barreras. Y la presidenta Claudia Sheinbaum triplemente. Yo la veo que se niega a tener un gran aparato de seguridad. ¿Has trabajado con ella directamente? Sí, mucho. Pero ahorita, como ella hace los fines de semana, que se va a las reuniones, a las concentraciones y se deja abrazar por la gente y los busca y le digan, Claudia, y ella, acá estoy. O sea, esa es la manera, el estilo de gobernar. Claro. Y no solamente por cuestión, no es un asunto de bluff, ¿no? Sino es un asunto de ser congruente con eso.
Si tú gobiernas para la gente, entonces todo lo que hagas tiene que estar en función de la gente y el trato es extraordinario, ¿no? Entonces ya de ahí para abajo, imagínate los funcionarios, la obligación que tienen, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues así debe Y sí ser. tiene que ir cambiando. Y siento que sí ha estado como limpiándose en ese sentido mucho, ¿no? Sí ha habido más conciencia. ¿Crees tú que la conciencia, que me encanta hablar de eso, lo estudio además, Sí, sí, ¿crees que sí. la conciencia realmente Ya vi que tienes a puede? Foucault y tienes ahí a Sí, a varios, ¿no? Sí, Osho, a un a chorro. Osho. ¿Crees tú que la conciencia realmente pueda cambiar el rumbo de la política para el mejoramiento social? Sí, la revolución de las conciencias. Sí, claro que sí. Hay que vernos como sujetos sociales de cambio, con menos enajenación, menos dependiente del ecosistema digital. Y hay mucho por hacer. Sí, hay Y hay mucho por mucho hacer. que platicar Sí, contigo, hay mucho. ¿no? Bueno, Pues tienes una vamos a, plática muy amena. vamos a grabar otro podcast en ese Cuando sentido. mañana o tú Mañana dime. van a estar, Dice. ahora que tu agenda te lo permita otra vez. No, La verdad hombre, es yo que hago sí, tiempo, que sea a las 12 de la noche, no sí importa. agradezco que hayas tenido esta amabilidad con todo mi equipo, con CIU, con Central de Medios. Queríamos que estuvieras. Sé que tienes una agenda apretada, te llaman de la Ciudad de México. Bueno, pues ahorita estás en una etapa que el tiempo te implica. Y bueno, te diste el tiempo para estar con nosotros. Lo aprecio mucho porque pues el tiempo simplemente lo das para que la gente te conozca, ¿no? Y eso era mi principal idea, ¿no? De que la gente te conozca, de conocerte nosotros, que nos conozcas y poder sumarnos a un proyecto pues que sea verdadero, ¿no? Con quien esté y es más, y si alguien más está, pues poder la posibilidad de también sumarnos con quien llegue a estar, ¿no? Para así generar una sociedad consciente. Sí, no, pues la agradecida soy yo, sinceramente, porque ha sido una plática bien bonita y pues sí, el tiempo tiene una fatalidad, pero mira, la única ventaja es que el día solo tiene 24 horas, entonces no hay dificultad para Sí, encontrarnos en cualquier momento, así claro, es que claro. Oigan, pues ya lo saben, pónganle aquí la camarita. Este libro, ¿en dónde lo encontramos? ¿Se vende? ¿Lo ya pedimos? está esta, ¿cómo se llama? Donde venden por, ¿mande? Ah, Está en Mercado en Libre, Mercado sí, Libre. está en Ah, ok. Mercado Libre, sí. Pues chéquenselo. Ahí está la aportación de Fabiola Alanís. Ella me regaló este libro. Muchas gracias, Fabi. Sí, no, encantada. Lo voy a leer con mucho gusto, con este gran regalo. Y bueno, pues ahí está también para todas las personas. Se llama Historias de la Resistencia, la Feminización feminización de de la la violencia. violencia en Michoacán por Fabiola Alanís. Ahí está, señores. Este es uno más de mis episodios en este podcast. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Sigan al pendiente de mis invitados, en esta ocasión política con conciencia, que sí podemos, sí se puede generar una mejor sociedad en conciencia también en mano de la política. Cuídense mucho, yo soy Carlo Tenorio y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Fabi. Gracias por la oportunidad.